Bueno, muy bien. Para continuar y ya terminar con, con esta unidad, vamos a comentar algunos efectos que produce la inducción más allá de la generación de FEIN que hemos discutido extensamente en los videos anteriores. Uno de los hechos de las consecuencias que tienen los efectos de inducción, en algunos casos querido, en otros casos no querido, es el de las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas son corrientes que aparecen como consecuencia de los efectos de inducción en cualquier medio, en cualquier circuito, elemento conductor que está sometido obviamente a la variación de un flujo magnético. Por ejemplo, supongamos el caso de un disco metálico que gira con una cierta velocidad angular y que está, digamos, sumergido, está en una región del espacio donde tenemos un campo magnético constante. Esto es ni más ni menos lo que acabamos de describir en el video anterior, en la clase anterior, como la dínamo o la disco de Faraday. Hay un proceso de variación de flujo, ya lo hemos discutido, lo hemos charlado y lo hemos calculado, pero eso produce, como también hemos visto, una circulación de corriente. Estas corrientes, si eso es un medio conductor, lo que va a generar, además de una circulación de corriente por un circuito externo, como en el caso de la dínamo, es en el mismo circuito una circulación de corriente que va a producir una pérdida de energía, porque si el circuito está transitando por un medio conductor y este medio conductor ofrece una cierta resistencia, se produce, además de los efectos de conducción eléctrica, un fenómeno de efecto Joule, es decir, de pérdida de energía por producción de calor. Si en el caso que estamos discutiendo el disco no completa un circuito externo, es decir, la corriente, el movimiento de cargas que se genera en el disco no es llevado a través de un circuito externo y de alguna manera utilizado para algo, las corrientes eléctricas que aparecen en el disco por efectos de inducción tienen esta característica, denominadas también, además de corrientes parásitas, reciben el nombre de corrientes de torbellino, es más que obvio por el dibujo que estamos viendo, y estas corrientes, como dije recién, lo que producen es un efecto calórico, por efecto Joule se produce generación de calor y eso no es otra cosa que pérdida de energía. Bien. La FEN inducida está dependiendo, como acabamos de ver en el video anterior con la descripción de la dínamo de Faraday, está dependiendo de la velocidad de giro del disco y, bueno, mientras mayor sea la velocidad angular del disco, mayor va a ser la FEN inducida y mayor va a ser la intensidad de estas corrientes. En principio, podríamos quedarnos con esto. Además, hay que agregar al efecto de calor el hecho de que, digamos, respondiendo a la ley de Lenz-Faraday, esta FEN inducida y la circulación de corriente siempre se va a oponer a la causa que la está produciendo. En este caso, la causa que está produciendo esa FEN es el movimiento del disco. Quiere decir que estas corrientes van a tender a frenar el disco. Entonces, en algunos casos, para algunas situaciones, esto es algo que no es querible, porque obviamente la presencia de las corrientes parásitas van a generar estas pérdidas de energía y eso es algo que uno trata por todos los medios de evitar. Se podría disminuir los efectos, evitar nunca, pero disminuir estos efectos. Bueno, hay varias técnicas para hacerlo, pero una de las formas de hacerlo es disminuir los circuitos por los cuales se van a establecer estas corrientes parásitas. Esa disminución podría ser ocasionada, en el caso de este disco, laminando el disco. En lugar de hacerlo de un disco macizo, hacer láminas
y que estén separadas unas de otras a través de un medio no conductor. Entonces estamos disminuyendo la magnitud de las dimensiones de los circuitos a través de los cuales estas corrientes parásitas van a circular. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la construcción de los núcleos de los transformadores. Ya vamos más adelante, cuando veamos corriente alterna, vamos a hablar de los transformadores. En su construcción, los núcleos de los transformadores tienen que ser realizados por material ferromagnético, y materiales conductores. Y por lo tanto, cuando aparezcan los fenómenos cuando aparezcan estos fenómenos de inducción y los fenómenos de generación de corrientes parásitas, se van a producir pérdidas. El calentamiento de ese núcleo, de ese transformador. Esos núcleos están laminados, de manera tal de disminuir los circuitos por los cuales se mueven estas corrientes parásitas. Pero por otro lado, también podría ser algo que nosotros aprovechemos en lo que se denominan los frenos magnéticos. Si nosotros podemos generar a través de una gran velocidad de giro del disco una corriente parásita muy intensa, y debido a la ley de Lenz-Faraday, estas corrientes parásitas se van a oponer a la causa que está produciendo la FEN inducida, y en este caso es el giro del disco, entonces estas corrientes parásitas van a tratar de frenar el disco. Si ese efecto es muy intenso, lo podríamos aprovechar justamente para construir un freno que actúe a través de la ley de los efectos de inducción, aprovechando los efectos de la reacción que tiene la FEN inducida contra la variación de flujo que lo está produciendo. Bien. Otra aplicación, acá tenemos alguna, es como detector de metales, que bueno, que digamos es otra de las tantas aplicaciones que se pueden encontrar en la tecnología, y bueno, se los dejo para que lo lean. No es una cuestión, digamos, demasiado complicada, habiendo entendido lo anterior. Vamos a comentar algo que tiene que ver con estos efectos de inducción, y que nos va a servir cuando veamos onda electromagnética. En un principio nosotros habíamos visto, de hecho habíamos planteado y habíamos utilizado la ley de Ampère para calcular campos magnéticos generados por distribuciones de corriente. Ya habíamos visto que era muy útil, era el símil de la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Y habíamos visto que la expresión matemática de la ley de Ampère era esta: la circulación del campo magnético daba, a través de una curva cerrada cualquiera, daba como resultado este numerito de acá, que tenía que ver con la multiplicación de la permeabilidad magnética del medio multiplicado por la corriente neta encerrada o concatenada por esa curva cerrada. Muy bien, pero resulta que esto está, digamos, va a tener un problema. Supongamos un circuito, acá está, no está todo el circuito, está simplemente la parte del capacitor. Supongamos un circuito que hemos armado para estudiar la carga de un capacitor, ¿sí? En el proceso de carga, ya lo vimos en su momento, la corriente es variable. Arranca desde un valor máximo y después va decreciendo exponencialmente. Quiere decir que en ese momento, es decir, en el momento que transcurre desde el comienzo del experimento de cargar el capacitor hasta que el capacitor se cargue totalmente, la corriente está variando. Luego va a haber un campo magnético que se va a establecer alrededor de ese conductor, porque hay circulación de corriente. En el proceso de carga de ese capacitor, entre las placas de ese capacitor va a haber la aparición, la generación de un campo eléctrico, electrostático, que acá lo tenemos, ¿cómo es?
Acá lo tenemos dibujado. Bien, si yo planteo la ley de Ampère en este circuito, esto tendría que funcionar, es decir, me tendría que dar este resultado, digamos, para cualquier curva cerrada que concatene corrientes. Eso ya lo habíamos fijado y lo habíamos estudiado en las clases anteriores. Elijamos una curva cualquiera. Sabemos que por las características, por la estructura que tiene el campo magnético que rodea un conductor rectilíneo que transporta corriente, las líneas de campo magnético son círculos concéntricos con centro precisamente en el conductor que transporta corriente. Entonces, en este circuito, por este conductor externo al capacitor va a circular una corriente, que acá le llaman I sub C. Las líneas de campo van a tener esta trayectoria. Entonces, la lógica indicaría que nos conviene elegir una trayectoria cerrada para hacer el cálculo de la circulación del campo magnético, es decir, para aplicar la ley de Ampère, con esta forma. Elegimos esta trayectoria. Tiene que concatenar corriente, encierra la corriente I sub C, luego cuando yo aplico la ley de Ampère, me da este resultado. Ahora bien, hay una sutileza que nosotros en su momento no comentamos respecto de la ley de Ampère, que es la siguiente. Cualquier curva cerrada delimita una superficie abierta. Es decir, los bordes de esa curva cerrada puede ser considerada como el borde de una superficie abierta. Y como en la ley de Ampère, la curva cerrada que elegimos no tiene que tener ninguna forma predeterminada, puede ser de la forma cualquiera, más allá de ciertas características que debe tener. Entonces, la superficie abierta que está asociada con esta curva cerrada, donde esta curva cerrada es el borde, también puede tener cualquier forma. Hasta ahí, esto es una condición, digamos, que se establece, un vínculo que se establece entre el camino cerrado elegido y la superficie asociada con él. Esto en realidad es una generalización después de lo que se llama en análisis matemático el teorema de Stokes. Acá no lo mencionamos. Simplemente vamos a decir que cuando aplicamos la ley de Ampère y elegimos una curva cerrada que tiene que concatenar corrientes, estas corrientes atraviesan la superficie cuyo borde es esa curva cerrada que me exige elegir la ley de Ampère. Entonces veamos que la cosa se establece así. La curva cerrada debe concatenar corriente y además esa corriente debe atravesar la superficie cuyo borde es esta curva cerrada elegida. Entonces, en este caso, se ve claramente de que la ley de Ampère está funcionando. Yo elijo esta curva cerrada y tomo como superficie delimitada por esta curva cerrada, cuyo borde es esta curva cerrada, esta superficie plana. Y entonces hago la siguiente observación. ¿La curva cerrada concatena corriente? Sí, I sub C. ¿Esta corriente I sub C atraviesa la superficie delimitada por la curva cerrada? La respuesta es sí. Esta corriente está atravesando esta superficie plana. Ahora bien, recordemos que no hay ninguna imposición sobre la forma de la curva C. Tampoco hay ninguna imposición sobre la forma que debe tener esta superficie abierta asociada con la curva cerrada. Y entonces, en el caso del capacitor, yo podría adoptar como superficie asociada a esta curva cerrada, esta superficie abombada, que pasa justamente por el medio de este capacitor de placas planas y paralelas y que tiene como dieléctrico, en este caso, el vacío. Ya sabemos que como dieléctrico podemos poner cualquier sustancia que no es conductora de la electricidad, pero elijamos el vacío para simplificar la cuestión. Acá vamos a tener un problema si queremos sostener la ley de Ampère, porque efectivamente esta curva cerrada concatena corriente I sub C, pero esta corriente I sub C no atraviesa esta superficie abombada, porque en esta región del espacio no tenemos carga eléctrica que se mueva y que me genere una corriente
que ahora podemos darle un nombre especial, llamarle corriente de conducción, porque esta corriente que está pasando por este conductor está provocada por el flujo o movimiento de carga eléctrica. Hasta aquí es el único tipo de corriente que hemos discutido, pero ya ahora va a aparecer, vamos a tener que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Cuestión de que si la superficie adoptada es esta superficie de acá, entonces la ley de Ampère tiene lo que se denomina una inconsistencia. Es decir, vemos que no funciona. Bueno, ante una situación como esta, generalmente las actitudes que se toman son, o la teoría falla completamente y hay que reformularla desde sus bases, es decir, la ley de Ampère no es útil, no describe la realidad, hay que buscar otra cosa, o bien a la ley de Ampère le falta algo, todavía no está descrita completamente y falta agregarle algún término. Esto es lo que pensó Maxwell en su momento, cuando estaba elaborando su teoría electromagnética, se encontró con este problema y se encontró con que, digamos, que tenía que solucionar esto de alguna manera. Este problema fue conocido en su momento como la inconsistencia de la ley de Ampère. Bueno, la forma que tuvo de solucionarlo fue la siguiente, de decir, bueno, fenómeno, a ver, el capacitor a medida que se va cargando tiene una cierta cantidad de carga, obviamente. Esa cantidad de carga va a estar dada por esta expresión de acá. La carga acumulada en las placas del capacitor son iguales al producto de la capacidad de ese capacitor, en este caso de placas planas y paralelas, por la diferencia de potencial. Acá está escrito en minúscula porque es una diferencia de potencial cualquiera para una cierta cantidad de carga cualquiera distinta de la máxima. Por ser un capacitor de placas planas y paralelas, lo que estamos utilizando, la capacidad tiene esta expresión. Y como es el vacío, el dieléctrico, entonces será la permitividad eléctrica del vacío por el área enfrentada de las placas dividido la distancia de separación de las mismas. Muy bien, con esta fórmula reemplazamos acá y nos queda esta expresión de acá. La diferencia de potencial entre las placas de este capacitor se debe a la presencia del campo eléctrico. Es un campo eléctrico constante. Si la distancia de separación de las placas es de esto, ya lo habíamos visto, la diferencia de potencial queda escrita, queda expresada a través del campo eléctrico de esta manera. Y entonces, combinando, simplificando la distancia de separación, que no influye aquí, en esta expresión, y viendo que el producto del área enfrentada de las placas por el campo eléctrico es el flujo eléctrico, entonces esta expresión es una expresión alternativa que me vincula la carga acumulada en el capacitor con el flujo eléctrico que se establece entre las placas. Es decir, es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie que es exactamente igual a al área de la superficie de las placas enfrentadas. Ahora bien, por acá está circulando una corriente de conducción. La corriente de conducción, o lo que ahora nosotros vamos a denominar corriente de conducción, es la variación de carga respecto del tiempo. Pero evidentemente no podemos postular que esta corriente es igual a esta corriente de acá, porque aquí no tengo conductor, no tengo ningún medio que me provea esas cargas que se van a poner en movimiento y que me van a generar corriente. Sin embargo, si esto forma parte de un circuito serie, acá no está dibujado en su totalidad, pero esto es un cable que está conectado al que conecta el capacitor con una fuente y eventualmente una resistencia, el típico circuito RC. Nosotros acá no involucramos en el análisis de la resistencia. Pero digo, si este es un capacitor que está conectado en serie con la fuente a través de los conductores, aquí debe haber algo que suplante a la corriente eléctrica de conducción, que sea equivalente a la corriente eléctrica de conducción. Porque si yo coloco un amperímetro en serie con todo este circuito, en el momento del proceso de carga, ese amperímetro me va a estar indicando, como ya lo sabemos, la corriente que va a ir disminuyendo a medida que el capacitor se va cargando. Es decir,
Evidentemente, en el proceso de carga, el hecho de que aquí haya un medio no conductor no impide que haya una circulación de corriente para que ese capacitor se cargue. Entonces, desde el punto de vista de las leyes de Kirchhoff, yo tengo que decir que ese circuito es un circuito serie y que la corriente en todos sus puntos es la misma. Luego, entre las placas de este capacitor tiene que haber una corriente que no es de la misma naturaleza que la corriente de conducción, pero que tiene que tener el mismo valor porque es un circuito serie. Y eso es lo que postulamos acá. La corriente de conducción, debido a el flujo de carga, que está dado por la derivada de la carga respecto del tiempo, también tiene que ser la misma variación de carga en el tiempo que me produzca la corriente que se manifiesta entre las placas de ese capacitor. Tomo esta fórmula, la derivo respecto del tiempo y me queda esto. Y acá aparece algo sorprendente. Me está diciendo, el término de corriente se puede interpretar o se puede dar de dos formas. Es decir, lo que yo defino como corriente eléctrica no necesariamente tiene que ser movimiento de carga. Aquí hay un término que tiene que ver con el movimiento de carga, que es lo que nosotros llamamos corriente de conducción. Pero hay otro término que es igual, que está produciendo los efectos de corriente, pero no por variación de carga, no por movimiento de carga, sino por variación de flujo eléctrico. La variación de flujo eléctrico en las inmediaciones, en el espacio comprendido entre las placas planas y paralelas, la variación de ese flujo en el tiempo, repito, me genera efectos de corriente eléctrica. En definitiva, lo que estamos diciendo, o lo que estamos poniendo más en claro, más en evidencia, es que la corriente eléctrica no solamente se puede describir o se puede entender como un flujo de carga, lo que en realidad es un flujo de energía, es transporte de energía, que se puede materializar o bien por un movimiento neto de carga, o bien por variación de flujo eléctrico. Entonces, acá descubrimos que el fenómeno de conducción eléctrica en un medio que no es conductor se puede establecer sin problema a través de otro mecanismo y genera una corriente que se llamó corriente de desplazamiento. Entonces, a partir de ahí, la expresión analítica de la ley de Ampère debe ser escrita de esta manera, donde en el segundo miembro, esa corriente neta encerrada, concatenada por la curva cerrada que nosotros hemos elegido para calcular la circulación del campo magnético, tiene que contemplar los dos términos, el de corriente de conducción y el de corriente de desplazamiento. Entonces, si nosotros tomamos esta curva y esta superficie, estaríamos diciendo ahora que la ley de Ampère es perfectamente válida, porque a esta superficie la está atravesando una componente de corriente, una corriente que es la corriente de desplazamiento, y que en valor absoluto tiene que tener el mismo valor que la corriente de conducción. Entonces, a partir de allí, la ley generalizada de Ampère, como se llama, se escribe de esta manera, teniendo en cuenta los dos tipos de conducción eléctrica. Bien, pero hay algo más. Si esta corriente realmente existe, si tiene existencia real, debe ser comprobada de alguna manera, tiene que poder ser medida de alguna forma o detectada su presencia. Evidentemente no podemos poner un amperímetro entre las placas del capacitor, pero eso sería imposible. Pero hay otra forma de detectar su presencia. Toda corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Y la presencia del campo magnético entre las placas de este capacitor que se está cargando nos indicaría claramente de la presencia de esa corriente de desplazamiento que no podemos medir directamente. Bueno, veamos qué expresión debe tener ese campo magnético. La densidad de corriente de esta corriente de desplazamiento debe ser el valor de la intensidad de corriente dividido el área, que en este caso es el área enfrentada de las placas. El flujo eléctrico es campo eléctrico multiplicado por este valor del área. Entonces la densidad de corriente queda expresada de esta manera. Es la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, ¿sí? Corriente de desplazamiento por unidad de área. Esta
densidad de corriente debe producir un campo magnético con esta estructura. Si la corriente de desplazamiento es la continuación, por decirlo de alguna manera, de esa corriente de conducción, entonces cuando la corriente de desplazamiento tenga esta dirección y este sentido, coincidente con la corriente de conducción por afuera del capacitor, el campo magnético asociado a ella debe tener esta estructura. Deben generar campos magnéticos de líneas concéntricas, con centro en el eje de ese capacitor, y que debe depender de la distancia radial medida a partir del eje de ese capacitor. Entonces, aplicamos la ley de Ampère, la circulación de este campo magnético a una distancia r del eje del conductor, el campo magnético es constante, sale fuera de la integral, me queda la integral de camino cerrado de una trayectoria que por razones más que obvias, mirando el dibujo, vamos a considerar un círculo que coincide con una de las líneas de campo magnético de radio R, va a ser esto, y el campo magnético, ya sabemos qué estructura tiene. Ese campo magnético, digo, del otro lado, la estructura es la que vamos a conseguir ahora, la que vamos a obtener ahora, del otro lado, ¿qué tiene que aparecer? Mu sub 0 por una corriente. ¿Qué corriente tenemos acá? La corriente de desplazamiento, la de conducción es 0. Esa corriente de desplazamiento la podemos obtener multiplicando la densidad total de corriente, acá lo tenemos, por el área determinada por el camino cerrado que hemos elegido. Si el camino cerrado que hemos elegido tiene radio R, es este círculo de acá que une los puntos A y B, entonces su área será pi por r cuadrado chica. Entonces la densidad total de corriente multiplicado por esa área me da la corriente de conducción que está pasando a través de esa superficie cerrada. Perdón, no de superficie cerrada, de esa superficie delimitada por la curva cerrada de radio R. Entonces la corriente de desplazamiento está dado por esta expresión de acá. Y si asumimos, como dijimos recién, que la corriente de desplazamiento tiene que ser igual en magnitud a la corriente de conducción, porque esto es un circuito serie, como reza la ley de Kirchhoff, entonces podemos reemplazar a ID por IC. Y esto me deja, si paso 2πr al otro miembro, la estructura del campo magnético que se está generando como consecuencia de la circulación de la corriente de desplazamiento entre las placas de ese capacitor. Me está diciendo simplemente que la corriente de desplazamiento depende linealmente del radio, de la distancia radial. Este resultado es muy similar, es idéntico al que obtuvimos cuando calculamos el campo magnético en el interior de un conductor cilíndrico de radio R. Ahí ustedes recordarán, teníamos el campo magnético en el interior del conductor creciendo con la distancia radial, llegando a un valor máximo en la superficie del conductor y fuera de la superficie decrecía con la inversa de la distancia radial respecto del eje. Bueno, acá pasa lo mismo, solo que crece linealmente con la distancia real porque estamos interesados en el campo magnético en las inmediaciones de las placas de este capacitor. Y esto se puede poner en evidencia. Esto se puede demostrar experimentalmente. No solamente se puede calcular, sino que se puede detectar. Con lo que da, digamos, validez, confirmación experimental a la existencia real de la corriente de desplazamiento. Bueno, muy bien. Esto después va a terminar de cerrar, digamos, el conjunto de ecuaciones que vinculan campos eléctricos y campos magnéticos. Maxwell, en su genialidad, va a sospechar que detrás de todo esto hay una conexión íntima y va a elaborar lo que se conoce con el nombre de escribir las ecuaciones de Maxwell y a partir de ellas obtener las ecuaciones del campo electromagnético que nosotros vamos a ver en capítulos posteriores. Muy bien.